58 y para llamadas tenemos el 0239-992-5655 para que ustedes puedan opinar e interactuar con nosotros. Así que bueno, tome su papel, tome su lápiz y vamos a empezar a estudiar juntos con nuestro querido pastor Henry Contreras. Buenos días, pastor, que el Señor le continúe bendiciendo más. Buenos días, hermana Isabel. Buenos días para todas y todos los que en esta mañana nos sintonizan a través del programa Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Ok. Vamos, pastor, seguimos con el estudio en Éxodo. No, vamos a tomar hoy otro estudio. Vamos a hablar hoy respecto a lo que es historia de la salvación. Vamos a incursionar en este tema. Es un tema bastante amplio, es un tema muy interesante, es un tema del que se habla poco. De hecho, no es frecuente que se trate lo que tiene que ver con historia de la salvación. Sin embargo, es un tema que existe y es un tema muy importante para la fe de los creyentes. Un tema pues muy rico, muy denso, muy profundo. Es un tema muy amplio, es un tema que debemos prestar atención. Entonces, quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, nos vamos a ubicar en el verso 20 hasta el versículo 23. Nosotros allí vamos a ver qué podemos aprender a partir de aquí. Fin de semana al cual nosotros debemos hacer referencia. Esta semana se realizaron dos actividades importantes en el marco del calendario que teníamos nosotros trazado en este año. Y bueno, estuvimos el movimiento Vida Nueva en Cristo, a quien quiero saludar y felicitar, los pastores, los ministros, los hermanos y hermanas que nos movilizamos masivamente hacia Ocumarito del Páramo a partir del día viernes y sábado, visitando a esa comunidad, a esa zona. Y bueno, debemos decir que nos sentimos altamente satisfechos, muy agradecidos con Dios. El trabajo y las metas que nos habíamos trazado se realizaron, se hicieron, compartimos allá entre nosotros mismos a partir del día viernes mensajes de Dios muy adecuados. En la mañana, a las 5 de la mañana, pues estuvimos nosotros allí atentos. Nos despertamos con el chofar a las 4:30 de la mañana. Fue el toque de Diana, fue el llamado de alerta y nos convocamos alrededor de este sonido simbólico tan importante para la historia del pueblo de Dios. Y allí el maestro y pastor Jesús Romero estuvo disertando acerca del amor. Anteriormente, el día viernes, el pastor y maestro Ader, que por cierto el día de mañana le vamos a tener aquí en radio, mañana a las 6 de la mañana, no se pierda Cátedra Bíblica. Si usted quiere hoy se lo puede perder, pero mañana usted no se puede perder Cátedra Bíblica porque vamos a tener un invitado especial. El pastor Ader va a estar con nosotros aquí acompañándonos y probablemente lo estemos reclutando de una vez para la tarde en el programa A la Luz de la Palabra. Entonces, bueno, todo muy, muy bien. El día viernes también nos estuvo trayendo la palabra el pastor Ramón Benítez. Y entonces, bueno, nos habló acerca del liderazgo y ese liderazgo cómo se podía fundamentar en Dios, en Jesucristo. Y el pastor Ader habla acerca de los euticos que todavía se encuentran en la iglesia. ¿Qué le pareció a usted la actividad,
hermana Isabel. Oye, pastor, eso estuvo maravilloso. Nunca había tenido una experiencia como esa, a donde pudiéramos estar todos los hermanos juntos, en armonía, que ahí no había denominación de ningún tipo, sino que estaba el cuerpo de Cristo con un solo propósito, con un llamado de parte de Dios a tenderle la mano a aquellos que en realidad necesitan de esa palabra. Pasamos un día espléndido. Estaba el grupo de avanzada que llegó primero, esos servidores que estuvieron ahí, de mi parte 1000 felicitaciones, de verdad lo hicieron excelente. Estábamos creo que 4 iglesias el día viernes, el día sábado en la mañanita llegaron los demás y eso fue de gran bendición, pues, y de verdad que la experiencia fue maravillosa. Estoy adolorida, pastor, porque tenía tiempo que no viajaba pues así, pero estoy contenta y ojalá esto se siga repitiendo. Bueno, esta fue la primera de muchas experiencias a partir del movimiento Vida Nueva en Cristo, y bueno, estamos avanzando para honrar y glorificar a Dios. El día sábado jugamos, hicimos deporte con la comunidad Ocumarito del Páramo, invitamos a los pastores a jugar futbolito, jugó el pastor Ader y este servidor. Los demás pastores animaron desde allá, sí, aunque se pusieron en contra. Estaban en contra del equipo y yo dije, bueno, ¿esta gente qué le pasó? Esta gente se enloqueció. No, que vamos a Ocumarito del Páramo. Y bueno, la pasamos, pero demasiado bien. El pastor Abache hoy animó buenísimo. No, excelente. De verdad que fue una experiencia muy, muy agradable y bueno, seguimos avanzando. Y el día de ayer, pues la caminata que se hizo aquí de las iglesias en Ocumare del Tuy, a partir de la Fraternidad de Pastores, que la presiden el pastor Omar Díaz, de la Escala de Jacob, y el pastor y apóstol Jacob. Se estuvo realizando la caminata allí en las distintas iglesias. Nosotros no caminamos por las calles como estaba previsto, ya que, bueno, no tuvimos la escuela dominical, pero sí estuvimos allí en el parque ferial y bueno, se tocó el chofar y el marco de las actividades que allí se realizaron. Pues saludos, bendiciones para todos los que estuvieron allí en tarima, a felicitarlos y animarlos a que este trabajo no pare aquí a nivel de la ciudad, porque buena falta que hace. Nos damos cuenta que, amados hermanos, no hemos perdido el tiempo aquí en Ocumare del Tuy. Realmente la iglesia se está movilizando, hay un despertar. Ciertamente la Biblia dice que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, pero también es verdad que las 10 vírgenes tienen que despertar. Entonces, estamos nosotros en ese tiempo del despertar y la iglesia se está movilizando. Así que bueno, de gran bendición. Bien, vamos nosotros a lo que nos ocupa en el día de hoy. Queremos recordar que puede escribirnos a través del 0412-636-9658 para que esté compartiendo con nosotros a través de la mensajería de texto. Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el 23, hermana Isabel, por favor. Leo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muchas gracias. Hemos leído Romanos capítulo 1 del verso 20 hasta el 21. Nuestro tema hoy
historia de la salvación. Nos parece un tema sumamente importante, del cual no se habla, pero hay que hacerlo. Hemos leído allí, voy a leer aquí desde la Nueva Traducción Viviente, dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo, pues de la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Hemos leído aquí Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 23. Nuestro tema, historia de la salvación. Queremos pedirle que tome su lápiz, que tome su cuaderno, que mantenga su Biblia abierta y que estudie con nosotros. Fíjense ustedes que los primeros capítulos de la carta de Pablo a los romanos, lo que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nosotros, considerando la importancia que tiene esta carta en el marco de la teología del Nuevo Testamento, considerando la importancia que tiene esta carta en el marco de la figura tan relevante que fue el apóstol Pablo para la fe cristiana, y considerando que esta fue los críticos, los teólogos, los exégetas, los que estudian en profundidad esto, nos informan que esta es probablemente la última carta del apóstol Pablo. La última carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, estamos frente a una carta donde el apóstol está expresando una madurez. Se le atribuyen a Pablo otras cartas. Los exégetas dicen que son deuteropaulinas, que obedecen más bien a la escuela del apóstol Pablo, a su pensamiento, que fueron sus discípulos quienes escribieron en su nombre. En fin, hay toda una jerga teológica, hay toda una escuela donde se disiente con respecto a esto, pero no vamos a entrar nosotros en esas particularidades. Lo cierto es que la carta de Pablo a los romanos es una carta donde el apóstol está mostrando su teología, está mostrando en qué consiste su evangelio, cuál es el evangelio que él predica. Él necesita el apoyo de los cristianos de Roma porque él se propone ampliar la evangelización a otras partes del mundo. Él parece que se quiere dirigir a España. Los de Roma nunca han visto su rostro. Él quiere entonces el apoyo de ellos, y motivado a eso el apóstol Pablo escribe la carta que hoy nosotros leemos y que tiene el nombre de los Romanos. De tal manera que a partir de lo que va del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo va a mostrar en primer lugar que toda la humanidad, escúchese bien, toda la humanidad se encuentra bajo pecado. De hecho, uno de los textos más famosos del apóstol Pablo, que es Romanos capítulo 1, versículo 16, dice él que no se avergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, Y Pablo menciona
dos formas como estaba estructurada el mundo. Dice a los judíos primero y también a los gentiles o al griego. Entonces, mediante esta división, mediante esta dualidad, Pablo habla del mundo completo. Entonces va a presentar el evangelio tanto para judíos como para gentiles. Presenta al judío primero, no por preferencia, sino porque el evangelio empezó desde allí, y desde allí se empezó a ministrar el evangelio primero. Y ahora se estaba presentando al mundo gentil. Como ustedes saben, Jesucristo envió a predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El apóstol Pablo se tomó esto muy en serio, de tal manera que él aquí está presentando su tesis o su visión de lo que es el evangelio. A partir del verso 18, bueno, nosotros podríamos hablar del capítulo 1 hasta el versículo 17 como que la introducción o el prólogo al libro, lo que luego va a desarrollar, y ya a partir del verso 18 con el tema de la ira de Dios que se muestra desde el cielo, él empieza a presentar a toda la humanidad, escúchese bien, a toda la humanidad bajo pecado. Y a tomar primero aquí a los gentiles. El capítulo 1, Pablo va a presentar a los gentiles y va a mostrarnos que los gentiles se encuentran bajo pecado. Entonces, en el verso 20, que es donde nosotros estamos empezando el estudio, habla él que desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Hay que ver que la humanidad se ha fascinado con el tema de los cielos y de la tierra desde los orígenes, desde el principio. Todos han visto, todos hemos visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Es decir, que aunque Dios no se puede ver, su poder eterno y su naturaleza divina siempre han estado presentes, se han estado desplegando a través de las cosas hechas. Pablo dice que no tienen excusa para no conocer a Dios. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Dios es el único que debe ser adorado. Ahora dice, como no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea que nos está hablando del primer problema de la humanidad, como es el problema de la idolatría y la falta de gratitud. En cambio, comenzaron a inventar, fíjese, lo que es no poder adorar a Dios, no conocerlo, no ser agradecidos con Dios. El resultado de eso es inventar ideas tontas, como dice aquí la Escritura. En cambio, comenzaron a inventar ideas tontas, es decir, ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscura y confundida. Afirmaron ser sabios y se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos. Mire que rendir culto a ídolos es una forma de necedad, es una tontería. Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron como forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Pues bien, aquí el apóstol no está hablando de creyentes, no está hablando de cristianos, no está hablando tampoco aquí de judíos, se está refiriendo a los gentiles y se está refiriendo a estos orígenes pristinos, primitivos de la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las experiencias que tuvo el ser humano cuando se encontró aquí en la tierra contemplando por primera vez los cielos y la tierra, la inmensidad del cielo, del mar, la altura de una montaña, los movimientos climáticos que le adversaron, la experiencia de un sol cálido, etcétera? Este tipo de experiencias que inspiraron en la mente de los seres humanos por primera vez. Nosotros en otras ocasiones hemos dicho aquí que el primer libro de Dios es la vida,
Y aquí el apóstol Pablo nos está mostrando efectivamente la vida como el primer libro de Dios. Como los hombres no pudieron reconocer a Dios a través de este libro, fue necesario que Dios preparara un segundo libro, y este libro es la Biblia. Este libro es el que va a iluminar, va a sacar de la oscuridad a los seres humanos, va a sacarlos de esa mente vana, los va a sacar de la idolatría. Pero en primer lugar quiero que nosotros veamos cómo arranca nuestra historia de la salvación desde este punto de vista. Por supuesto, nosotros tenemos que tratar el tema del Génesis capítulo 3 y capítulo 1 y 3 y sucesivamente, pero eso no va a ser posible hasta que no lleguemos a la Biblia. Nosotros tenemos que ver en primer lugar la vida como este libro de Dios. Queremos recordarle que nos encontramos transmitiendo a través de 92.7 FM en Bendición y su programa Cátedra Bíblica, y queremos agradecer también su participación activa. El pueblo de Dios tiene que activarse temprano a través del 0412-636-9658. Entonces, ¿cuáles fueron esas primeras experiencias de los seres humanos? Bueno, nuestra historia está marcada, escúchese bien, por tres nombres, indudablemente tres nombres que han tenido mucha, pero que mucha importancia. El primero de estos nombres, obviamente, es Dios. El segundo nombre, la creación. Y el tercer nombre, el hombre, la humanidad. Así pues, tres nombres que son claves: Dios, su creación y la humanidad o los seres humanos. En una primera fase, que es la que nosotros estamos estudiando y la cual nos está mostrando el apóstol Pablo, en una primera fase se tuvo una experiencia mítico-religiosa. Y esto tiene que prestársele atención. Y en esta experiencia mítico-religiosa permanecieron no solamente unidos estos tres nombres, Dios, la creación y el hombre, permanecieron unidos, pero no solamente permanecieron unidos, sino incluso confundidos, y esto es lo que está tratando el apóstol Pablo aquí, donde Dios, el hombre y la creación permanecieron no solamente unidos a la vista de los seres humanos, sino incluso confundidos. Entonces nosotros tenemos que ver alrededor del mundo, hay algo que se llama cosmovisión, y es cómo los seres humanos percibimos el mundo, el universo. Y nosotros tenemos distintas cosmovisiones. Está la cosmovisión animista, donde se piensa que se entiende la Biblia a partir de categorías netamente espirituales, animistas. Se le rinde culto a los muertos, se le rinde culto a seres extraterrestres, extramundo o extramundanos, y así sucesivamente. Tenemos también la cosmovisión panteísta, y esto está muy cerca de lo que nosotros estamos viendo aquí, donde pan, que significa todo, y el teísmo, que tiene que ver con la visión de Dios y de los dioses. Entonces nosotros vemos que la cosmovisión panteísta, para ellos todo es Dios, el universo es Dios, el cosmos es Dios, tú eres Dios, yo también soy Dios, cualquier cosa es Dios, y Dios está en todo y no se puede separar de nada. Y esta cosmovisión del mundo, donde nosotros nos encontramos con la doctrina de la reencarnación, donde nosotros nos encontramos con la doctrina dentro de la doctrina de la reencarnación, el tema del karma, el yoga y toda esta meditación trascendental que nosotros vemos en el mundo y que nosotros vemos que está invadiendo activamente muchas partes del mundo. Estas visiones
estas visiones acerca, nosotros vemos programas incluso de televisión donde aparecen este tipo de seres aparentemente muy míticos, muy espirituales, muy religiosos. Entonces prenden una serie de velitas, yo no sé qué son esas cosas que tienen olores aromáticos y todo este tipo de esencias, y la piedra no sé qué y la de tal color, la de cuarzo, la matilla. Ah, bueno, la hermana como que ha oído mucho del tema. Sí. Entonces nosotros vemos este tipo de visión del mundo, que es la visión panteísta, pero también nos encontramos nosotros con la visión teísta, y esto nos trae al mundo de la Biblia. Ahora, dentro de la visión teísta está la visión judía o hebrea, está la visión cristiana, y dentro de la visión cristiana hay todavía otras ramas. Entonces entra el paganismo, que se encuentra todavía presente en el romanismo, porque hay que aclarar las cosas. El romanismo no tiene nada que ver realmente con el catolicismo ni con lo apostólico. La palabra católico significa universal, y si en el momento nosotros estemos estudiando la Biblia, nos vamos a encontrar que la Biblia tiene cartas católicas, es decir, universales. Lo que sucede es que nos quitaron el título, lo flagearon y lo tomaron, pero realmente, amados hermanos, esta visión tradicional del cristianismo, lo que es romanismo realmente, eso es paganismo vivo y crudo. No tiene nada que ver ni con lo católico realmente, ni con lo apostólico, mucho menos. Entonces, nosotros vemos que dentro de lo que ha sido el cristianismo, que es la visión teísta, pues la visión de Dios que se desprende a partir de la Biblia. Por eso entendemos, o a eso nos referimos cuando hablamos de la cosmovisión teísta. Es la visión del mundo, de Dios y de los hombres que se tiene a partir de la Biblia. Y los judíos tienen una visión del mundo, de Dios y de los hombres a partir de una parte de la Biblia para nosotros. Es decir, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y que a ellos les molesta tanto que nosotros hablemos de esa parte de la Biblia como Antiguo Testamento. Para ellos eso es la Taná, esa es la única Biblia que ellos reconocen. No reconocen el Nuevo Testamento, a menos que sean judíos mesiánicos. Y bueno, dentro de la rama de los judíos mesiánicos también hay que tener mucha cautela. Entonces fíjense ustedes que esta cosmovisión cristiana es esta visión ahora que se tiene de Dios, de los hombres y también del mundo, pero a partir de Jesucristo, a partir de la realidad de Jesucristo. Entonces, en esta primera fase, y yo voy a seguir insistiendo en esto, en esta primera fase mítico-religiosa, estaban unidos ante los ojos y la experiencia de los seres humanos, estaban unidos, no solamente unidos Dios, el mundo y los hombres, sino incluso confundidos. Y a esto se está refiriendo el apóstol Pablo. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo, porque en los orígenes de la raza humana, ellos al ver la naturaleza, ellos dijeron, detrás de todo esto tiene que haber un ser divino. Y dijeron, no, pero ese ser divino está en la creación. No, pero ese ser divino está en el rayo. Usted puede ver, revisar todas las visiones de las culturas antiguas. Entonces, no solamente permanecieron unidos, sino incluso confundidos. Va a ser con la teología hebrea, va a ser con la visión del mundo de los judíos, que, escuche bien, la humanidad empieza a recibir como un faro, como una luz para ir saliendo de esta oscuridad de la que nos habla el apóstol Pablo y de esta necedad de la que nos habla el apóstol Pablo aquí, en la que incurrieron los seres humanos. Entonces, con esta visión judía o esta visión hebrea del mundo, de Dios y de los hombres, es cuando empezamos nosotros a ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es cuando nosotros empezamos a ver
e incluso que el tema del paraíso, de Adán y Eva, la formación del hombre del polvo de la tierra. Y luego nosotros vamos a tener la visión judío o judeo-cristiana, disculpen ustedes. Entonces, ahora es esta visión la que influye mayoritariamente, o debería influir mayoritariamente, en la historia de los seres humanos. Esta visión judeocristiana de Dios, de la creación y de los hombres, es la única visión que puede desmitificar y acabar con las vacas sagradas. Porque el mundo se le rindió culto durante mucho tiempo e incluso muchas veces sin darnos cuenta, nosotros todavía le rendimos culto a las cosas en lugar de al Creador. Y este es el reto y el desafío que nosotros tenemos con este tipo de temas que vamos a ir transmitiendo. Entonces, el judeocristianismo, la cultura que de él se desprende, esta visión de Dios, del mundo y de los hombres, que se muestra a partir de ahí, amados hermanos, esto nos lleva de frente al mundo bíblico, pero este mundo bíblico tuvo una historia en la cual Dios se fue mostrando, y esto es lo que llamamos historia de la salvación. Esto, amados hermanos, esta visión judeocristiana va a desmitificar y va a desligar estos lazos de confusión que habían, estos vínculos, y entonces se va a ir aflojando y se va liberando a Dios por un lado, al hombre por otro lado, y la creación. Entonces, Dios como objeto de culto, la creación como un espacio que nosotros debemos dominar. Y nunca un espacio que nos puede dominar a nosotros. Vamos a darle paso a la mensajería de texto, me está haciendo seña la hermana Isabel. Pastor, por aquí le escribe una ovejita y dice que ella fue la que se le acercó para preguntarle por el número del hermano Armando porque está interesada en tocar, a aprender a tocar guitarra. Sí, bueno, hemos tenido algunas dificultades estos días con Armando, esperando pues que ya su mamá se encuentre bien, tuvo dificultad de salud, estuvo hospitalizada, se fue de vacaciones y estuvo hospitalizada, la ha tenido que atender eso, así que le estamos explicando a ella y bueno, nada, será ofrecerle nuestras más sinceras disculpas y que se mantenga alerta en lo que él se reporte, entonces le estaremos informando para que puedan ponerse de acuerdo. Ok, por acá le dicen, Dios le continúe bendiciendo, mis hermanos, es segundo. Amén, Dios le siga bendiciendo, amado hermano. Por acá dice, felicidades, pastor, a los cocineros de esta gran sopa. Amén, claro que sí. Por aquí dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Amén, claro que sí, así es. Buen día, pastor, yo estoy activa, despierta desde mucho antes que inicie el programa. Estoy oyendo para participar. Saludo, hermana Isabel Kimberly. Ay, saludos, mi hermana bella. Te amo. Amén, la hermana Kimberly, activa, gloria a Dios. Bueno, muy bien, hermana Kimberly. Me alegra saber que está ahí activa. Ok, por acá dice, buenos días, pastor Henry, el Señor le bendiga. ¿Qué piensa de los extraterrestres? ¿En qué época estuvieron los dinosaurios? En estos días vamos a tratar, ya que estamos nosotros viendo lo que es historia de la salvación, vamos a atrevernos a plantear cosas importantes, por ejemplo la visión científica, pero la visión realmente científica del mundo, porque la categoría creación
La palabra creación hace referencia a una visión del mundo, pero teológica, a una visión del mundo teológica, a una visión del mundo desde la fe, mientras que la categoría universo, que no la encontramos en la Biblia, hace referencia a una visión del mundo, pero desde la categoría científica. Entonces, en estos días que nosotros tratemos el asunto, podemos hacer algunos comentarios con respecto a esto, porque es posible poder documentar a partir de cuándo surgen los textos de la Biblia y cómo ya mucho antes de que surjan los textos de la Biblia nos encontramos nosotros con la creación. De hecho, ver si realmente a qué se refieren estos días creacionistas. Ok, por acá dice, he aquí yo los levantaré y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, porque Jehová ha hablado, despertad los valientes, y vengan todos los hombres de guerra, y digan el débil fuerte soy, haz venir allí, oh Jehová, a tu fuerte, porque allí me sentaré a juzgar las naciones. Buen día. Amén, claro que sí. Y también en estos días, como nos hacen preguntas acerca de los extraterrestres, en estos días vamos a estar tratando un tema acerca de los ángeles, porque es que o se niegan a irse, o el deseo de los seres humanos de que permanezcan con nosotros, de que se relacionen con nosotros, han dejado una puerta abierta, y hoy por hoy hay un tema pues muy fuerte en torno al tema de los ángeles. Incluso pues esta gente a los que estamos haciendo referencia, estos míticos, estos místicos de algunos canales de televisión, entonces el tema de los ángeles. En estos días nosotros vamos a tratar esto también a propósito de los extraterrestres. Ok, por acá dice, buen día, pastor, el Señor le bendiga, felicitaciones, el Señor lo usa grandemente, buen tema del que hablan. Soy nueva creyente, pero siempre escucho su emisora. Amén, muchas gracias, mamá. Le invitamos y le animamos a seguir escuchando toda la programación de nuestra emisora. Ok, por acá dice, muchas bendiciones, mi pastor Henry, en sintonía desde Mariche. Buen día, pastor, el Señor le bendiga, soy nueva creyente, pido oración por mis hijos, Jonaiker y Joneiker, y los jóvenes de Salamanca. Mi nombre es Yubisai. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Buen día, paz y gracias a su vida, pastor, en sintonía, la hermana Nubi desde Rosa Plaza. Amén, mi hermana Nubi, muchas gracias por escribir. Claro que sí. Bueno, pastor, esto es hasta ahora lo que ha llegado. Bien, continuamos nosotros entonces. Entonces estamos viendo, amados hermanos, cómo el mundo o los hombres, la visión que tuvieron del mundo fue confundir pues estas tres palabras, estos tres nombres, Dios, creación y hombre. Y fíjense ustedes entonces cómo el reto, en este contexto del que nosotros estamos compartiendo, debemos entender el capítulo 1 del Génesis y la autoridad, e incluso el capítulo 2. Ustedes van a ver que al hombre en el capítulo 1 del Génesis se le entrega el poder de dominar la tierra. ¿Y por qué? Porque en el contexto desde el que escribe el autor está viendo alrededor y está viendo cómo se le rinde culto al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, incluso las vacas eran consideradas sagradas. La creación era considerada santa. Entonces se le terminaba rindiendo culto a la creación. Eso no era otra cosa que idolatría. Cuando la fe bíblica hace entrar en escena, cuando Dios empieza a mostrarse al pueblo judío, al pueblo hebreo, entonces empieza a mostrar que el único creador y por ende al único que se le debe rendir culto es a Él, y nos da una orden, y la orden es dominar la naturaleza, la orden es gobernarla y no que ella te gobierne y te lleve a rendirle culto. En ese marco nosotros tenemos que ir viendo que se trata de ir desmitificando y desacralizando la creación. Lo único sagrado, lo único santo es Dios. Entonces, fíjense que nosotros debemos ver la experiencia de fe que tuvo el pueblo judío. Esa experiencia de fe
se convierte en un texto o se convierte en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Esa experiencia de fe nosotros debemos verla de cerca, debemos estudiarla. Y en el caso del pueblo cristiano, toma en cuenta esa experiencia de fe del pueblo de Israel y la anexa a la experiencia de fe que tuvieron los primeros cristianos, los que siguieron a Jesús. Y surge un texto que recoge una experiencia de fe que nosotros creemos que es la definitiva y que no puede haber otra, ni habrá otra. Y es lo que nosotros llamamos pues la Biblia completa para nosotros, pues estos 66 libros, los cuales nosotros tanto honramos. Bueno, para nosotros poderlos honrar de la manera más adecuada, tenemos que estudiar esa experiencia de fe recogida en los textos bíblicos, pero en el contexto y el momento en el que nacieron. Esto es lo que nos anima a estudiar la historia de la salvación. Nos referimos a la experiencia de fe que tuvo en primer lugar Israel, que incluye también, por supuesto, la experiencia de fe que tuvieron los primeros cristianos. Un texto sagrado como la Biblia no tiene sentido, o tiene el sentido que cualquiera le quiera dar, si se desprende o se desconecta de la experiencia originaria que tuvieron los escritores con lo sagrado. Repito, un texto sagrado como la Biblia no tiene sentido. En todo caso va a tener el sentido del que lo abra y lo lea, entonces lo quiera entender. De ahí han salido cualquier cantidad de doctrinas, cualquier cantidad de enseñanza. Este libro sagrado tiene una historia en la que Dios se ha hecho presente para sacarnos de la oscuridad, de la ignorancia, de la mentira, del engaño, y por esa razón ese texto sagrado, como la Biblia, tiene que respetarse y tiene que estudiarse, porque no tiene sentido sino a partir del pueblo de Israel y de la iglesia cristiana, de los primeros cristianos. ¿Ok? Ellos tuvieron una experiencia de lo sagrado, o mejor, una experiencia de lo divino, Entonces, nosotros debemos estudiar esta experiencia en el seno de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia, porque a partir de allí nosotros vamos a tener una idea clara de lo que motivó esto, cuáles fueron los motivos, su experiencia, sus razones. Se trata de nuestra fe. La fe atraviesa todo este libro y atraviesa toda la historia de la salvación. Fíjense que el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de la fe, y en el Nuevo Testamento se sigue hablando de la fe. Y hay que destacar que todos los personajes que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreos son personajes del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces es importante entender que la fe que lee, la fe la que lee y descubre la presencia de Dios en los acontecimientos que históricamente Dios ha intervenido. Entonces nosotros debemos leer desde la fe esa presencia de Dios en acontecimientos, por ejemplo, como el Éxodo, como la Pascua, en acontecimientos, por ejemplo, como la muerte, la resurrección de Jesucristo, en acontecimientos como el bautismo, acontecimientos como la cena del Señor. La fe lee la presencia de Dios, la reconoce en esos acontecimientos, la saluda, se relaciona con ella. Nosotros vemos en la Biblia, nosotros elementos muy importantes que nosotros hemos prestarle atención. Por ejemplo, en la Biblia tenemos nosotros códigos específicos como son el símbolo e incluso el mito o el querigma, que es el anuncio. También está el ritual, que tenía algo que mostrarnos, algo que enseñarnos, y la doctrina, a la cual no se le presta mucha atención. Tales son los lenguajes de la experiencia de fe que tuvieron las comunidades
judías o hebreas, la comunidad de Israel, y luego la comunidad cristiana, en todos los contextos donde se movieron, lo cual pone en evidencia que la cosmovisión de fe de Israel o teológica tiene más de específico en el énfasis puesto, por ejemplo, en lo que es la narrativa bíblica. La narrativa bíblica, allí está puesto por escrito la experiencia que tuvieron ellos con Dios. Por ejemplo, el campo de la doctrina, donde se sitúan los libros sagrados, el campo de la ley, se destacan los hechos salvíficos de Dios, donde el Dios de Israel ha entrado en acción para librar al pueblo de Israel. Acontecimientos históricos. Tenemos mensaje de texto. Vamos a leerlo. Sí, pastor, por aquí dice: buenos días, hermana Isabel y pastor Henry, les bendecimos. El programa que ustedes dirigen nos bendice. Por favor, que nada los detenga. Filipenses 4:13. Amén, muchas gracias. Tomamos eso de parte de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Buenos días, hermana Isabel. Ok. Este está repetido. Por acá dice, ya va. Amén. Para pedir oración por mi familia y principalmente por mi esposo que se alejó del camino del Señor. Creo y confío que Dios va a hacer a su tiempo. Estoy pasando por pruebas y dificultades, pero el Señor nos dice que Él nos probará como el oro y la plata. Luego vendrá la bendición. Amén, mi hermana. Claro que sí, Él nos prueba como oro. Por aquí dice: desde mi trono nadie como yo conoce tu alma, pensamiento, corazón y lo que vale. No te canses de seguirme, yo no me cansaré de acompañarte. Atentamente, Cristo Jesús. Amén. Gracias por su mensaje, mi hermano. Amén. Bueno, el gran Diego nos dice que ya nos queda poco tiempo, se agotó el tiempo. Bien, nosotros el día de mañana estaremos continuando este tema, estamos en la introducción al tema, luego vamos a tratar elementos más específicos, tenemos que prestarle atención a los géneros literarios, los credos de fe que encontramos en la Biblia, las intervenciones de Dios en los momentos históricos, en los textos poéticos, cómo esto se recoge, cómo se despliega el poder de un Dios amoroso, un Dios que nos sale al encuentro. A eso nos referimos nosotros por historia de la salvación. Mañana nosotros continuaremos tratando este tema importante, un tema del que no se habla, pero hay que hacerlo. Mañana tenemos invitados. Mañana tenemos invitados. Lo haremos entonces el día miércoles. Bien, amados y amadas, ha sido un inmenso placer para nosotros dirigirnos a ustedes. De mi parte será hasta el día de mañana. Amén. Bueno, estuvimos laborando para ustedes en la gerencia Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Bogado, que ya está de retorno, en los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y Henry Contreras, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere. Chao, chao, hasta mañana. Hoy puede ser un gran día si tan solo te propones recibir a Dios en tu vida, dar paso a sus bendiciones. Hoy puede ser un gran día de esos que Dios ha inventado para traer a tu vida todo lo que has anhelado. Hoy puede ser un gran día para ti, en el que sus promesas se han de cumplir, si tan solo confías, si tan solo confías. Hoy puede ser un gran día, recíbelo, tan solo con tus brazos del Señor, y lo que está anhelado, Dios la pondrá en tu mano. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día. Nunca pierdas la esperanza. Puede ocurrir un milagro. En el Señor tú descansas. Hoy puede ser un gran día. De esos que Dios se ha inventado a devolverse los sueños, lo que otros olvidaron. Hoy puede ser un gran día para ti, en el que sus promesas se han de cumplir. Si tan solo confías, si tan solo confías. Hoy puede ser un gran día, recíbelo, tan solo pon tu vida en los brazos del Señor, y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos. Un día de sanidad, un día de bendición, un día de libertad, un día de poder y unción y de celebración. Puede ser un gran día para ti, en el que sus promesas se han de cumplir. Si tan solo confías, si tan solo confías, hermano. Hoy puede ser un gran día, recíbelo, tan solo pon tu vida en los brazos del Señor, y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos. Hoy puede ser un gran día, puede ser un gran día, hoy puede ser un gran día. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A tu lado nada temeré, y cantaré. Padre me ama tanto, por el Espíritu Santo, grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, ya te da y me dio tu vida. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Porque yo siempre cantaré. Padre me ama tanto, me ama tanto. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo.
gracias. Nunca cambia. La empresa de propiedad social Ocumare Vivienda consolida el nuevo modelo económico al impulsar la equidad, la participación protagónica y el desarrollo comunitario del municipio Tomás Lambert. El alcalde Julio César Marcano construye viviendas a través de la empresa de propiedad social Ocumare Vivienda. Un grupo de ingenieros, arquitectos, técnicos y trabajadores de la construcción integra la novedosa empresa de propiedad social Ocumare Vivienda. Julio César Marcano, su alcalde. Yo vivo una patria nueva. Yo vivo una patria nueva. Una patria nueva. Venezuela avanza en la ampliación del sistema de generación de energía eléctrica. Serán miles de megavatios más llevando energía a millones de venezolanos. Esta es la patria bolivariana, la patria nueva. En Bendición 92.7 no se hace responsable por los conceptos u opiniones emitidas en el programa siguiente. El siguiente es un programa todo usuario que contiene elementos de salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Muy buenos días, tengan todos mis queridos oyentes, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, niños, niñas, todo aquel que sintoniza en esta mañana, lunes 28/4 del 2014, reciban pues bendiciones del Dios Altísimo, ya que de Él es que hablamos en este espacio de una hora de reflexión. Saludo pues de parte de la iglesia Emaú, de la calle Bolívar, sector Vista Alegre, del municipio General Rafael Urdaneta, y de este servidor, pastor y consejero José Abache, detrás de estos micrófonos para servirle y para dinamizar tanto ustedes a mí como yo a ustedes, para que así podamos comenzar un día lunes con bastante dinamismo, con bastante deseo de la vida, con bastante esperanza de que en este día y podamos recibir palabras que puedan confortarnos, que puedan consolarnos, que puedan motivarnos, animarnos a seguir hacia adelante y a no perder el norte. Saludamos también en este día lunes a nuestro amigo
supervisor de programación, al cual también le damos la bienvenida, ya que estuvo en sus vacaciones disfrutando, Diego Bogado. Bienvenido, Diego. Y también saludamos al gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes. Damos también los puntos de contacto para que envíen su mensaje de texto al 0412-636-9658 y hagan sus llamadas al 0239-925655, www.sueltala.com.b. Así que nuevamente, pues, mi aprecio, mi afecto a todos ustedes, queridos oyentes, y que, bueno, sigamos con ese mismo amor, con esa misma pasión, con esa misma alegría, y que cada día aumente en nosotros esa fe salvadora, esa fe sanadora, esa fe que nos hace sentirnos en un ambiente mucho mejor que el que teníamos antes de haber conocido, antes de conocer, pues, lo que es la palabra del Señor, encontrarnos antes de conocer el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque es el Evangelio de Cristo el cual nosotros damos a conocer, difundimos, aclaramos cualquier inquietud, cualquier duda que pueda existir en alguno de los oyentes y en algunas otras personas. Por eso tenemos que cada día prepararnos más, cada día estudiar, cada día más investigar, cada día proponernos a ser diligentes en busca de lo que es la verdad, y una de las cosas también importantes es en busca también de diálogo, donde podamos nosotros hacer que alguien que esté dudoso, alguien que esté practicando alguna cosa que verdaderamente no son, es ahí donde nos sentamos y es ahí donde dialogamos y es ahí donde cada quien va a exponer lo que verdaderamente saber, conocer de Dios, y eso es lo que va a hacer que entonces algunos que estemos desviados volvamos a entrar en ese marco de la legalidad, en esa ley divina que nos dio el Todopoderoso. Así que bueno, mi saludo a los niños, a las niñas, sea que para mí ellos son de suma importancia, porque como siempre lo he dicho, ellos son la patria nueva, ellos son los que van a dar a conocer ese mundo nuevo, esa tierra nueva, ese cielo nuevo. Son ellos a través de lo que nosotros estamos induciendo a todos aquellos que nos oyen, para que ellos también se conviertan también en maestros también de la palabra de Dios, y entonces le demos una buena enseñanza a nuestros hijos, y eso pues nos va a hacer ver que nuestros hijos van a crecer, ¿me entiendes? Y se van a mantener en una vida saludable, en una vida ejemplar, que va a venir a honrar, ¿me entiendes?, todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho para que nuestros hijos se conserven puros, y que así podamos disminuir esa mala enseñanza que hoy en día nos han inculcado en tiempos pasados, y que bueno, todo tiene su momento, y creo que el momento de debatir, de sacar esos malos conceptos, esas malas ideas, esas malas cosas que verdaderamente mire usted como no tienen,
en una contienda diario que no nos permite, como decir, encontrarnos y vernos como hermanos, como familia en el Señor Jesús. Así que bueno, estas son mis primeras palabras para comenzar nuestro espacio de una hora de reflexión. También deseando pues que hayan pasado un buen fin de semana, se hayan recreado, se hayan participado en algunos eventos, en alguna visita que hicieron ustedes familiarmente, que haya sido de bastante éxito. Si alguno fue a bañarse al mar, a la playa, y disfrutaron y regresaron sin ningún problema, bueno, eso es de aplaudible. Ustedes mismos deben de aplaudirse por esa parte, como lo hicieron conscientemente, prudentemente, sin ocasionarle a nadie ningún malestar, ni que otros se lo ocasionaran a ustedes. Eso es también bastante interesante, porque eso nos hace ver que hay conciencia, que estamos dispuestos a sentarnos para hablar con aquel que a veces maneja la violencia, y entonces sabemos que violencia con violencia no se puede hacer. Para eso cada día nos preparamos para tener ideas y sacar ideas para convencer a aquel que tiene esas malas ideas, que esa idea en ningún momento le va a garantizar un avance de prosperidad espiritual, sino que todo el tiempo pues lo va a tener ahí encadenado, siempre le va a hacer ver manipulado, ¿no? Porque para eso han venido esas ideas equivocadas de que quieren hacer de que el hombre desconozca de que existe un Dios que hizo el universo y que hizo todo lo que nosotros alcanzamos a ver en el tiempo que Dios nos permite estar en vida, ¿no? Quiero también en esta mañana hacer mención también de una actividad que realizamos el día sábado 26 en el sector campesino de Cumarito del Páramo, en donde estuvimos allá compenetrados con la comunidad de aquel sector, la cual vimos bastante motivada, la cual sé que nos recibió en su seno y compartió y muestra pues de eso que ellos participaron en juegos deportivos, hubo barbería también, hubo asesoría jurídica, hubo también la parte medicinal y hubo también lo importante, la palabra de Dios, ¿no? Por eso tomo pues estos minutos para felicitar a ese bello sector campesino que está en Ocumare del Tuy, y que, bueno, por mandato de Dios, fuimos a ese lugar, repito, donde nos sentimos bastante agradados con esa parte importante de cómo sus habitantes, repito, nos recibieron, nos acogieron, y bueno, esperando que el Dios que nos envió el día 26, bueno, sea Él quien nos vuelva a enviar allá arriba en tiempos futuros, en tiempos venideros. Así que mi saludo a todos los pobladores de ese sector campesino como es Cumarito del Páramo, esperando pues que, así como se decía, ¿no?, se quitó la piedra y entró la vida. Así que hay vida en Cumarito del Páramo, y esperando pues que ahora
que el trabajo no se quede, sino que se siga avanzando. Mi saludo a todos los pastores que estuvimos allá en ese sector, y sé que fue, repito, de bastante bendición. Así que bueno, esto es algo que quiera Dios, pues, que se siga impulsando este evangelio social, no solamente en Cumarito del Páramo, sino también en otros sectores en donde Dios, pues, nos envíe. Así que bueno, 1000 bendiciones para Cumarito del Páramo, y que ahora ya, bueno, Cristo vive. Cristo es el guiador, el salvador, y allá lo dejamos. Entonces, vamos a continuar con una hora de reflexión. También quería intercambiar también con ustedes algunos registros bíblicos, ¿no?, que encontramos en las Santas Escrituras y que nos ayuda, porque todo, cuando queremos ayuda espiritual, bueno, le pedimos, hablamos con Jesús, pues, para que Él interceda al Padre Celestial y nos revele a través de ese silbido del alma, y entonces en dónde vamos a llevar, pues, la reflexión de a dónde nos vamos a basar, para que así también el pueblo, ellos también tengan el derecho de investigar, tengan el derecho de también revisar qué es lo que se está hablando, está fundamentado en las Santas Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio y son ellas las que nos instruyen y nos motivan y nos fortalecen, y las debilidades se conviertan en fortaleza, y lo que pensamos que es negativo se conviertan en positivo, y eso es bastante, y que ahí conocemos también de que Dios no hizo nada imperfecto, todo lo que hizo, lo hizo perfecto, y que quienes a veces vemos lo imperfecto somos nosotros, por no orientarnos, por no tomar esa parte importante de revisar todo lo concerniente a Dios y no dejarnos llevar por alguien que dijo algo que de repente no nada tiene que ver con la persona de Dios, y entonces nosotros, el hecho de que como es fulano, entonces nosotros creemos que fulano tiene la verdad, y entonces aún se puede hacer hasta dueño absoluto de la verdad, ¿no?, sobre la vida y la muerte, y no lo es así. Entonces, bueno, vamos en esta mañana, vamos a irnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el verso 36. Ahí vamos también a tomar algunos esta parte de las Escrituras que nos van a enseñar, porque de repente se pudo o se puede haber a veces malinterpretado, o a veces nos han sucedido cosas a nosotros y que no la hemos sabido, como decir, manejar con sabiduría, sino que de repente nos hemos ido a algunos conceptos, algunas ideas que otros han dado a conocer, que en vez de hacernos ver las cosas con una mejor apreciación, podríamos decir, entonces lo vemos con buscamos un mal concepto, para así entonces impedir
de que la cosa la manejemos con bastante claridad y que eso no permita de que las relaciones, de que la responsabilidad que Dios ha puesto se vayan a romper, vayamos a caer en la parte del transgresor porque no hemos revisado las cosas como deberíamos de revisarlas. Y yo soy el que siempre he dicho de que para mí todo sirve, ¿no? Para mí todo sirve porque es lo que yo encuentro. Por eso que tenemos que siempre examinar las cosas, examinarlas. Entonces, bueno, en estos versículos del capítulo 15 del libro de los Hechos, vamos a leer un relato muy importante acá, algo que sucedió en los tiempos en el cual el apóstol Pablo estaba pues llevando a cabo el mandato dado por Dios de ir a predicar el evangelio, a dar a conocer, ya que fue el hombre que se le reveló esas 13 epístolas que nosotros leemos y que tiene que ver pues diría yo, con los tiempos de la iglesia. Entonces, por eso también decía en días pasados, lo que deberíamos siempre de tratar es también de usar esa parte del ciclo, que eso también nos va a ayudar mucho a nosotros argumentarnos y fortalecernos y saber de que hay cosas que tenemos que darle paso y que cuando le demos paso nosotros no nos encontremos en situaciones como que no conociéramos que eso tiene que venir a nuestras vidas. Y dice acá el libro de los Hechos, dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, ¿no? Como todos ustedes hemos podido ver, lo que hemos leído, lo que llevamos la secuencia de las Santas Escrituras, lo que hemos investigado, sabemos de que estos hombres, Pablo y Bernabé, fueron hombres que Dios llamó, le entregó una responsabilidad de evangelizar, dice yo, el mundo, ¿no? El mundo gentil, aún también a los mismos judíos, ¿no? Y dice que estos hombres fueron apartados. Cuando leemos allá el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice que ahí sucedió, ahí se confirmó el llamado de estos hombres para que Dios lo había llamado, lo había apartado para una obra, podríamos decir, en especial, una responsabilidad que tenían ellos y de ir pues a pregonar, a dar a conocer la obra de Cristo en aquellos tiempos que les tocó a ellos ser ellos los iniciadores, diría yo, de ese evangelio glorioso que hoy en día tenemos nosotros, que llegó también a nosotros gracias a estos hombres como Pablo y Bernabé, en los cuales fueron llamados a esa responsabilidad, y que viajaron por diferentes grandes ciudades, Chipre, todas las partes que ellos visitaron, Iconio, Litra, por allá, llevando el evangelio. En algunas partes, en Éfeso, se consiguieron con tremendos problemas, pero eso en ningún momento impidió de que ellos siguieran dándole al pueblo lo que Dios le mandó dar al pueblo. En breve regresamos con la última hora de reflexión, media hora de reflexión. Y poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida, no ofreciste sacrificio,
y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios, no, no. Y perdona tus errores, Dime qué más, y te sana la dolencia, cómo no, te rescata de lo oscuro y te muestra tu grandeza. El Señor te hace justicia, mira que sí, y te colma con sus bienes, te digo yo, te revela tus caminos, poderoso Rey de Reyes. el perdón a tus errores por amor, Rey de Reyes, intensa las dolencias, mi Señor, Rey de Reyes, te rescata de lo oscuro, mi pastor, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de y yo a ti te canto un son, porque te bendiga, que no te bendiga, que te bendiga, que no te bendiga, para que te bendiga, que no te bendiga, que te bendiga. el Señor me liberó y yo bailo son, Rey de Reyes, mi sacrifica toda angustia y depresión, Rey de Reyes, esta ñoña que protege con mi Dios, Rey de Reyes, es poderoso y majestuoso, mi Señor, Rey de y yo a ti te canto un son, que te bendiga,